El tema, proclamación de mi fe. Me gustaría cambiar de... Ahora sí. Muy bien. Y para ello voy a invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. Capítulo 10. El Evangelio según San Juan, capítulo 10. Versículo 7 en adelante. ¿Ya? San Juan, capítulo 10, versículo 7 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Justamente usted dirá, si vamos a hablar de la proclamación del Evangelio, ¿cómo es que estamos hablando del redil y de las ovejas y del rebaño y del pastor? Porque esto no tiene mucho que ver con la proclamación del Evangelio. Justamente encontré esta entrada aquí en el versículo 18, cuando dice: nadie, refiriéndose a su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, su vida, y también para volverla a tomar, porque ese mandamiento había recibido del Padre. Y eso significa que, en definitiva, vamos a encontrar hoy un enlace estrecho entre lo que es el tema del pastoreo, pero también de la proclamación para atraer esas ovejas al redil. Y por eso es que quería primero, esta semana aprendí algo que quería compartirle, y bueno, lo amplío un poco. En la iconografía que encontramos en las catacumbas, no sé si ustedes han visto que hay muchos autos ahora que ponen el pescadito y que uno ve eso y dice: ese es un cristiano, ¿verdad? Bueno, eso se ha extraído de las catacumbas. Ahí tenemos a dos pescaditos, un ancla. El ancla muchas veces se representaba como una suerte de cruz. Todos sabemos que esta era una forma media críptica de decir: aquí somos, o aquí se reúnen los cristianos, o vayan por esta zona de la catacumba para podernos reunir allí, porque así se celebraban los cultos. Ahora no hay problema de venir al templo. Aquí tenemos otra, miren, que también revela allí al pez, siempre mostrándose así. Miren, acá tenemos un ancla en forma de cruz y unos peces. Igual en las catacumbas siempre, claro, el que menos pensaba de que eso era un graffiti, por decirlo en forma contemporánea, de los cristianos que, bueno, querían, o de los pescadores en todo caso,
pero este era un símbolo cristiano, como todos sabemos. Pero no solamente esto. Miren, y aquí está la explicación. Bueno, esas son las palabras en griego, pero el pez, la palabra pez, ictus, en el griego se transformaba, sin entrar en detalles técnicos, en esto: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, ¿no? Eso era lo que se mostraba, digamos, o lo que significaba este pececito puesto allí en las catacumbas. Pero no solamente eran peces, también se encontraron en las catacumbas lo que se ha conocido como la mujer orante, la mujer que ora. La dama constituyó, digamos, un esfuerzo de oración en los primeros siglos, siglo I, siglo II del cristianismo. Acá tenemos otro, la mujer orando al Señor. Entonces, pero no solamente encontramos, bueno, estos dos son dos de los tres íconos que eran clásicos, digamos, en las catacumbas. Y terminamos con este, que es el de el pastor de las ovejas. Entonces, ya ustedes sabían que estos grafiteros, primeros cristianos, en las catacumbas, como la catacumba de Calixto, catacumbas en Roma, catacumbas en París, etcétera, tenían estas representaciones. Aquí tenemos al buen pastor, aquí hay otro pastor también, ¿no? Entonces, donde habían peces, mujeres orantes, o habían pastores, entonces estamos hablando de lugares donde los cristianos hacían el culto. ¿Por qué? Porque específicamente o fundamentalmente el pueblo de Israel fue un pueblo de pastores. Sí, fue un pueblo de pastores, y por eso es que esto se convirtió en la iconografía de la iglesia cristiana del primer siglo. Y por eso es que desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 78, versículos 70 al 71, dice que Dios eligió a David y lo tomó de las majadas de las ovejas para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Miren, la figura siempre es la del pastor de las ovejas, ¿no? Y David fue así. La historia no se la tengo que contar porque usted la conoce, ¿verdad? Cómo fue tomado, ¿se acuerdan? Cuando fue Samuel, el profeta, y estaba hablando con Isaí, su padre, y David estaba justamente, no estaba entre los hermanos que estaban durante el casting, por decirlo de alguna manera. Él estaba lejos y lo fue traído tomado de las majadas de las ovejas para que apacentase a su pueblo Israel. Y si uno hace un estudio a lo largo de toda la Biblia, siempre va a encontrar la figura. Y esta figura la toma el Señor Jesús. Y por eso es que, en primer lugar, quería mencionar el día de hoy este pasaje que acabamos de leer, que está en San Juan, capítulo 10, versículos 14 al 16. Y permítanme leer estos versos que dicen: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Qué interesante que lo que está diciendo el Señor es justamente hablando de la proclamación del cumplimiento de su misión a través de la figura de las ovejas, del rebaño y del pastor. Tan es así de fuerte el pensamiento que no se nos debe de pasar, mire usted, el énfasis en que no solamente dice: estas son mis ovejas y estas ovejas me conocen, sino que tengo unas que son otras, pero que también debo atraer hacia mí mismo. Entonces, estamos hablando de proclamación, pero hoy necesitamos clarificar algunos conceptos acerca de la proclamación de nuestra fe, de la proclamación del Evangelio. A ver, vayamos por partes. Y en primer lugar, creo que todos lo que entendemos por proclamación es que es así, como que hay un redil al que entendemos como iglesia, y afuera están aquellos pues que no son de ella. Y una vez que se les proclama el Evangelio, entonces ellas entran al redil, ¿verdad? Entonces ya están adentro, ahora están felices, estuvieron fuera,
ahora están dentro del redil. Y más o menos esa es nuestra figura clásica del pensamiento de la proclamación. Y fíjense que una noticia, parece que este no era el pensamiento de Jesús, que está tan arraigado en nosotros. En un sentido sí, ¿ok? Pero vamos a mirar hoy una suerte de lo que acabamos de leer. Si usted vuelve a leer el pasaje bíblico, pregunto, ¿dónde está el énfasis en el texto que hemos leído hoy? Porque de él estamos sacando las enseñanzas. El énfasis, pregunto, ¿está en las ovejas o está en el redil? No sé si usted prestó atención, porque es un pasaje que siempre leemos, ¿no? Y lo leemos y se nos pasa. Entonces vamos a mirar hoy esta suerte de discrepancia, si se puede llamar así, de lo que es el concepto de redil y el concepto de rebaño. Es cierto, en el texto en algún momento se menciona el redil y de hecho que lo existe, pero el Señor no está pensando tanto en la construcción del redil, no está pensando tanto en el tema de establecer ese elemento limitativo, sino está pensando fundamentalmente en el pastor y está pensando en las ovejas. Está pensando en el rebaño, es decir, está pensando en gente. ¿Debe haber un redil? Claro que sí. ¿En algún momento hay que construirlo? Por supuesto que sí. Pero el énfasis no está puesto, mire usted bien, en ese elemento, aunque se menciona. El elemento, digamos, de enfoque es el rebaño. El rebaño. Por ello es que quería yo decirles qué podría ser una iglesia, o cómo podría ser una iglesia que intenta proclamar la fe, pero desde un enfoque de redil. O una iglesia que intenta proclamar la fe de Jesucristo y proclamar el Evangelio, pero desde un enfoque de rebaño. No es lo mismo. Y lo que buscamos en esta mañana es lograr un balance, un equilibrio en función de lo que el Señor nos puede decir. Ahora, voy a mencionar a continuación lo que podría ser una iglesia solamente que piense en el redil. Solo redil, ¿ok? Entonces, miremos, ahí está el redil. El redil es ese borde en el cual nosotros ponemos toda nuestra atención. El que está fuera de esto no es oveja. Entonces, este es el redil y vamos a ver. Con cosas a veces bien intencionadas, pero cuando pienso, por ejemplo, en mi célula, y cuando el énfasis es en el mí que en la célula, entonces eso es una situación de enfoque solo de redil. Por eso es que hizo bien Marilyn cuando pasó aquí y nos habla de una zonificación. La zonificación no se hace en función de un enfoque de rediles, sino se hace en función de un enfoque de rebaño. Porque lo que queremos es que las personas puedan tener accesibilidad por dos motivos. No solamente tú puedes venir a Surco porque vives en Surco, sino que de pronto trabajas en otra zona y vives al otro lado y Surco está de paso. Entonces, detente, como el Señor lo hacía en Betania, detente en Surco para poder llevar a cabo tu trabajo de célula, tu tiempo de oración ahí, tu alimentación en la palabra. Entonces, a eso le queremos animar en este culto zonal. Pero nuestro énfasis no está en somos Surco. ¿Y tú? ¿De dónde eres? La Molina. Ah, no, sorry, disculpa. Sí, tú no eres de los nuestros. O tú eres de la zona 3, que no solo abarca San Borja, sino es San Borja, Miraflores, San Isidro, ¿verdad, pastor? Entonces, no, todos estamos convocados. Ojo, miren, si nosotros admitimos desde ahora un enfoque de redil, que siempre es una tendencia en nosotros, siempre vamos a volvernos otra vez a cerrar. Mi célula, pero también podría ser mi iglesia local.
y fuera de esto no hay más. O también podría ser mi denominación. O también podría ser mi ministerio. Yo hago esto y ya en eso radica mi vida. Y listo. O también puede ser mi aportación económica. O también podría ser mi legalismo. Mientras las personas no se comporten como nosotros nos comportamos, no se vistan como nosotros nos vestimos, no crean exactamente éticamente como nosotros creemos, entonces como que les excluimos. Y el cristianismo nunca fue, y no estoy pensando en la historia de la iglesia, sino estoy pensando en Jesucristo, nunca fue excluyente. No es, oye, ¿y este? Es el nuevo, ¿no? O la nueva, ¿no? ¿Y qué hace aquí? ¿No debería ir mejor a otro sitio? A veces eso lo traemos de nuestros resabios culturales, ¿no? Que incorporamos a la iglesia y empezamos a discriminar. Eso es vivir un cristianismo desde la perspectiva de redil, solo redil. Debe haber redil, no estamos diciendo que no. Pero, mire usted, también puede ser nuestra forma de adorar. Ay, no, la otra iglesia lo hace de otra forma. Uy, no, entonces no, definitivamente ellos son ellos y nosotros. Y cosificamos a los demás. Pareciera que el sujeto solamente está dentro de nosotros y lo demás es un objeto que puede ser rechazado y puede ser prescindible. Hermano querido, tenemos que darnos cuenta que si esa es nuestra actitud como iglesia, como zona, como célula, como ministerio, entonces tenemos que pensar y recordar que Jesucristo no pensó así. ¿Qué es lo que acaba de decir la palabra que hemos leído? Dice él, acá está mi rebaño, pero les tengo una noticia. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Seguramente que los judíos ahí, porque los discípulos lo eran. ¿Y a quién se está refiriendo? ¿Se acuerdan cuando vinieron unos griegos y se contactaron con Felipe? Y seguramente él estaba allí y le dijeron, queremos ver a Jesús. Esto es especulativo, ¿eh? Seguramente Felipe los miró y dijo, pero estos no son judíos, estos son gentiles. ¿Cómo que quieren ver a Jesús? Y el que está afuera no tanto quiere escuchar sino quiere ver. Lo testimonial es importante. Queremos ver a Jesús. Seguramente Jesús debe haberle dado un guiño y decirle, en otras palabras, ¿no te acuerdas, Felipe? Que yo te dije y les dije a todos que tengo otras ovejas que no son de este redil, que yo debo traer. Acuérdate. Pero eso le costó mucho. Por ejemplo, a Pedro. Cuando se trató de empezar la proclamación del Evangelio y lo que se estaba haciendo era tratando de cambiarles ese chip centrípeto que tenían los judíos, de energía hacia adentro, todo hacia el mundo judío, y salir hacia lo centrífugo. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a Cornelio? Señor, ¿se puede? ¿Se acuerdan la figura del lienzo que baja con animales? ¿Cómo es posible? Eso no es inmundo. Eso está fuera de los límites de mi redil. Lo cierto, mi querido, aplicándolo a la actualidad, es que hoy la gente, aunque usted no me lo crea, pero yo pienso así, que la gente está buscando más a Dios, pero no está buscando a la iglesia. La gente hoy tiene más sed de Dios que nunca, pero no está buscando a la iglesia. Y no la iglesia en el sentido de rebaño, sino permítanme esta acepción ahora. Esa iglesia en sentido de redil, de nosotros y los demás. Entonces, cuando miramos eso, nos damos cuenta, y acabamos de leer un pasaje, y no creo que deba leerlo a cada momento, porque usted lo acaba de leer conmigo, y se dará cuenta perfectamente que de lo que se habla no es, que es nuestro énfasis, que vengan al redil. ¿Está fuera del redil? ¿Y por qué no ha venido al redil?
Uy, se salió del redil. Debe estar dentro del redil. ¿Cómo no? ¿Yo cuánto me costó estar en el redil? ¿Cuánto tiempo tengo en el redil? Más bien, el énfasis que nosotros encontramos no es en el redil. El énfasis está puesto en el Señor Jesús. Es decir, el énfasis está puesto en el rebaño, pero no un rebaño, digamos, que mira el redil, sino un rebaño que pone sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Se da cuenta usted cómo es que tenemos que cambiar nuestra visión? Y eso muchas veces nos cuesta bastante, querido hermano, querido amigo, porque estamos muy mal acostumbrados, ¿sí? Muy mal acostumbrados en esta situación de querer siempre fragmentar, siempre desechar, poner lejos a otros. Y eso ya le había pasado al judaísmo. Permítanme un ratito salirme del texto e ir hacia el Antiguo Testamento. Miren, tenemos, ¿se acuerdan de los fariseos y los saduceos? No confundir, no eran lo mismo. No eran lo mismo. Los fariseos, allí eran estos dos grupos, como hemos puesto ahí, dos grupos religiosos más importantes en Israel y en los tiempos de Jesús. Los fariseos tenían una mentalidad más religiosa. El fariseo ¿ubica cuál es el fariseo? ¿Tiene alguna idea? Por vestimenta, el fariseo es el de la derecha. Ahora le voy a explicar. Los fariseos tenían una mentalidad más religiosa, eran legalistas, que reducían la religión a fórmulas y a ceremonias. ¿Y qué cosa habían hecho? Habían hecho un redil de sus 633 preceptos. Así habían dicho que hay, y que había que cumplirlos. Y el que se le pasaba un pelito estaba fuera. Miren qué extremo. Porque de lo que se trata es un balance, porque redil existe. No es que estamos hablando de un rebaño a la intemperie. El redil existe. Pero miren, un extremo, los fariseos se van al extremo de estos son los límites y hay que marcarlo de esa manera. Pero los saduceos se destacaban por ser más políticos, eran racionalistas, eran liberales, tan así que se aliaron al Imperio Romano y les iba muy bien. El Sanedrín y el Imperio coordinaban perfectamente, porque eso me podría decir a mí. Permítanme ver la figura en los tiempos de Jesús y aplicarla hoy. En los tiempos de Jesús los fariseos representarían esos evangélicos ultraconservadores que todo es nosotros y fuera de nosotros no hay más. Por un lado, extremo. Y por el otro lado, aquellos liberales que comulgan con la ideología del mundo. Fíjense que los saduceos ya no creían, si usted lee bien la Biblia, ya no creían en la resurrección, ya no creían en los ángeles, ya no creían en nada. Y sin embargo eran los sacerdotes, porque de ellos, por eso tienen esa indumentaria, eran los sacerdotes del pueblo de Israel. Pero estaban en las antípodas de los fariseos. Entonces, mientras unos, todo era redil, pero era el redil de su legalismo, de su normatividad, que Jesús les va a decir, ustedes ponen tantas leyes que ni siquiera ustedes mismos las pueden llevar sobre sus hombros. Y los otros se habían salido de todo y estaban, permítame hacer en esa figura, mirar lo que podría sucedernos si es que entramos en un desbalance nosotros hoy. La zonificación no es para entrar en ese balance, en ese desbalance, sino para mantener el balance. Es decir, ni de esa manera tan, la palabra sería acotada, ni de esta manera tan así que al final nos dejamos influenciar por el mundo y morimos en el torrente y en la corriente
de este mundo, como decía Pablo. Y a eso no está llamada la iglesia. Por eso es que Jesús no pone énfasis en el redil, pero sí pone énfasis en la puerta. Y dice él: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo y va a tener una bendición. Va a hallar pastos. Entonces usted viene y se puede alimentar. Y sale usted edificado. Pero ¿por dónde entra usted? A ver, mire la figura bien. La pregunta es: ¿todos los que están dentro del redil son rebaño del Señor? Acabamos de leer que hay algunos que se pueden meter por otros lados también al redil, ¿o no? Sí. Y ese no es del rebaño del Señor. Está con disfraz de oveja. Pero el lobo, o a lo mejor es salteador, es ladrón. ¿Y cómo? ¿Qué hizo? Se metió por otro lado. Entonces, el requisito sine qua non es entrar por la puerta. El énfasis está siempre en Cristo, no en lo otro. Entonces, ¿cuál es debe ser nuestra principal motivación para predicar el Evangelio de Jesucristo? Es eso, Cristo. Cuidado con que otra cosa lo pueda subrayar. Entonces permítanme, según el diagrama anterior, mostrarles lo siguiente. Entonces ahí hay un rebaño, hay una puerta, no sé si divisa, pero en la puerta está el pastor. ¿Ok? Ahí está, y ahí está el rebaño. El énfasis está en la puerta, porque la puerta es el pastor. Y el pastor es Cristo. No es el pastor humano, el pastor de oficio, sino Cristo. Y también el énfasis es en el rebaño. ¿Debe existir un redil? ¿Qué dice usted? Sí, ¿verdad? Debe existir un redil, pero ese no es el énfasis fundamental. Así que tengamos cuidado con que nuestra proclamación del Evangelio se vaya por otro lado. De pronto no estamos predicando a Cristo. Estamos proclamando una iglesia, una denominación, un grupo, una célula. En una oportunidad un mentor me decía, porque alguien tenía que ir a su célula, me dijo hace tiempo, me dice: no me envíes a esa persona porque yo no me llevo bien con ella. Qué complicado eso, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Mentalidad de redil o mentalidad de rebaño? Es aquello que nosotros tenemos que mirar. Y por eso es que quiero pasarme al tercer punto para avanzar. Yo soy, dice él, el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Da su vida, ¿y la da por quién? Por el redil. ¿No es cierto? Su vida da por el redil. ¿Es así? No. ¿Por quién da su vida el pastor? Ahí está el énfasis. Y no sé cómo descubrí hacer estas cositas. Ahí está. El énfasis es, a ver, de nuevo, ahí va. Eso. Muy bien. Su vida da por las ovejas. No te equivoques, mi querido hermano. No vaya a ser que estés dando tu vida por tener una célula, tu vida por tener una zona, tu vida por tener un grupo que te realice como líder. El buen pastor no da su vida por eso. Y el que está en el ministerio por esos intereses, ante el menor atisbo de cualquier cosa, sale corriendo. Porque no le importan las ovejas. ¿Saben por qué no le importan? Porque es un asalariado. Eso debe ser aplicable entonces para los pastores oficiales. Sí, pero también para los que son asalariados por eso de yo quiero estar en una posición. Yo estoy aquí porque me siento bien.
Yo estoy aquí porque eso me realiza. Ese asalariado no tiene pasión por las ovejas. Las deja. Huye, se escapa. El pastor nos ha estado contando, y con nombre y apellido de personas en la iglesia de Irak y en estas zonas de Siria, pastores que han decidido quedarse. Miren, qué mérito hay que yo diga, decido quedarme en Monterrico. Ustedes dicen, bueno, pero eso es una cosa. Y otra cosa es decir, decido quedarme como pastor en Irak. Hay una gran distancia en ello. Y no creamos que los tiempos de la persecución del cristianismo acabaron en el siglo del 1 al 4. La gente se quedó asombrada porque el cristianismo no empezó con énfasis de redil. Mire usted, escuche bien a la historia. Es más, los romanos escribían y decían, ¿qué hacemos con estos cristianos? Que era su apodo, no era la frase cliché que tenemos ahora. Estos son rarísimos, porque todo nuestro imperio ha conquistado naciones que tienen un Dios, tienen una estatua. Ese Dios tiene un gran templo. Desde el judaísmo y cualquiera, ese Dios tiene un sacerdote. Pero estos cristianos no tienen templo, no tienen sacerdote y no tienen estatua. No tienen redil. Por eso se les conoce como los del camino. Los que estaban en un constante éxodo. Los que estaban siempre de salida. Los perseguidos. Y el imperio romano se rayaba, discúlpenme el término, porque ellos sabían que si llegaban a un pueblo conquistado una nación, agarraban, desbarataban su templo, rompían su Dios o mataban a su sacerdote y se acabó la religión. Pero con los cristianos no podía pasar eso, porque matabas uno y aparecían 500 por allá y no tenían templo. Sus templos eran las catacumbas. Por eso es que Constantino, dicen algunos, que al legalizar la iglesia le nombra a un obispo porque dice esta es la única manera de controlar esta religión. Y ahí fue una debacle. Porque al poner y hacer de esta religión con una cabeza visible, entonces ya era algo que se podía manejar. Y tenemos una iglesia constantiniana. Ahora no estamos, sí, es cierto, en una iglesia, en un estado confesional que daño haría al cristianismo. Sin embargo, hoy podemos otra vez reconstantinizarnos al volver y retornar a un énfasis de redil que no corresponde. Su vida da el pastor por las ovejas. Y pregunto, ¿un énfasis de redil no sería que tú solamente pienses en que cristianismo y proclamación es solamente el encuentro que realizas? Eje o etcétera. Alma. Tenemos que abrir nuestra mente y pensar que esto el Señor en el corazón de Dios estuvo preparado para personas, rebaños, ovejas. El pastor lo vieron en la puerta y está con ¿cómo se llamaba esto que tenía el pastor? ¿Se acuerda usted? El cayado, ¿verdad? Cuando la iglesia se constantiniza, el cayado que servía para guiar a las ovejas o para incluso engancharlas y rescatarlas, porque ahí se habían trabado en una zarza,
Ese cayado que era pensado en personas se convierte en la vara de poder imperial que se le da a un rey, que hoy se le da a un presidente, pero que ya no es pensando en el rebaño, sino pensando en el redil. Por eso es que, querido hermano, tenemos que volver a lo que el Señor nos enseñó a través de esta figura pastoril. Miren qué precioso es el Evangelio. Le voy a recordar las verdades fundamentales del Evangelio que nosotros tenemos que enseñar, aunque deben haber rediles, sin embargo, el énfasis está puesto en las ovejas, en el rebaño. En primer lugar, cuando vamos a predicarle, y acuérdese usted hoy, y yo también, de cuáles fueron las buenas noticias del Señor para nosotros. Cuando tuvimos un encuentro en la puerta con Jesús, nos dimos cuenta que somos más pecadores de lo que pensábamos. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, uno dice, no es el pensamiento secular corriente, que dice, bueno, nadie hay perfecto, ¿no? Yo tengo mis errores. Ay, ¿quién no los tiene? Al fin y al cabo. Pero cuando uno se encuentra con Cristo, uno se da cuenta que es más pecador de lo que uno ha estado pensando. Y recién le amanece está el Evangelio. Pero no solamente eso. Miren qué preciosa noticia de la proclamación del Evangelio. Entendemos que ese pastor, que es Cristo, vivió la vida que deberíamos haber vivido. Porque no hay nada en usted y en mí que podamos llevarlo y elevarlo al Señor y decirle, mira, por mis méritos, yo puedo estar delante tuyo, porque yo no soy como el otro. ¿Se acuerdan la actitud del fariseo? No, yo lo que tengo que decir es lo siguiente, caer de rodillas y decir, Señor, si tú no hubieras vivido tu vida aquí, y esa vida no hubiera sido sacrificada, y en este sacrificio satisfecho la justicia de Dios, si hubiera satisfecho la justicia de Dios, yo no podría tener acceso a la salvación. Porque, querido hermano, primicia calientita, nadie la sabe. Somos más pecadores de lo que pensábamos ser. Cristo ha vivido la vida que deberíamos haber vivido. ¿Quiere otra noticia buena de esta proclamación del Evangelio? Ahí le va. Que Cristo pagó la deuda que deberíamos haber pagado. Hace muchos años, y esto le he contado a los jóvenes en una oportunidad, hace muchos años, yo me acuerdo una mañana, en ese tiempo todavía estaba solo, los lunes a veces me iba a tomar un desayuno en el Maminos, ¿no? Estaba ahí en mi mesa, o en el San Antonio creo fue. Estaba terminando ahí feliz, yo leyendo mi periódico, era un lunes de mañana, que es nuestro día de descanso. Y bueno, llegó el momento de salir y voy a pagar. Y lo llamo le digo, señor, se acerca el encargado, le digo, ¿me da la cuentita? No, me dice, señor, ya está cancelado. ¿Ah, sí? Lo primero que pensé fue que me había ganado un premio. No, seguro, ha habido un sorteo y soy el cliente número 1000, qué sé yo. Pues no, a veces suceden estas cosas. Y no, me dice, no sé si usted ve detrás de esta. Y me tuve que mover porque había una cosa que tapaba. Y veo ahí a un hermano de la iglesia. Me dice, señor, es el que ha pagado su desayuno. Uy, dije yo, haberlo sabido, hubiera pedido más. No, él me decía así, ¿no? No te preocupes. Él pagó lo que yo había consumido. ¿Quién lo debía pagar? ¿Él? No, lo tenía que pagar yo. A partir de ese lunes iba todos los lunes, nunca más me lo volví a encontrar. Él pagó la deuda que deberíamos haber pagado. Otra noticia, que ahora somos más amados de lo que hubiéramos esperado. ¿Y yo esperaba ese amor? No.
¿Me lo merecía? No, pero ese es un ejemplo humano, ¿eh? Imagínense, esta es una analogía porque nosotros partimos en el conocimiento desde lo que podemos ver y para entender esto que es infinito, hermano querido, que no tiene nada que ver. Esa es la proclamación del Evangelio. Ese Evangelio proclamamos, que es un Evangelio de gracia, de amor, centrado en el rebaño, no centrado en el redil. Y créanme, todos de alguna manera tenemos esta tendencia de irnos. ¿Por dónde nos vamos? ¿Más hacia lo saduceo o hacia lo fariseo? Nos vamos hacia lo fariseo. Bueno, esa es mi tendencia. No sé la de usted. Pero yo no soy tan saduceo. Soy más fariseo. ¿Pero cómo? No. No, aquí hay que... Sí. Pero ese evangelio de amor nos lleva ahora, que así como les dije, aplicándolo a nuestra vida real, a nuestra sociedad actual, tenemos que decirle lo siguiente, querido hermano, que hoy la proclamación del evangelio, que antes fue y se intentó de una forma demostrativa, y cuántos grandes hombres de Dios o personas han querido como que demostrar la existencia de Dios y demostrar que el evangelio es una verdad desde una tribuna como esta, donde todos están callados y yo soy el único que habla. El otro día vi uno de estos memes que decía, recordando a Descartes, ¿no? Pienso, luego estorbo. Pienso, luego estorbo. Y aquí no estamos en esa mentalidad, porque Monterrico es una iglesia donde a través de sus células todos hablan, ¿no? Pero a veces mucho, ¿no? Entonces necesitamos pensar en esa situación, que el cristianismo, más que hablarlo, más que predicarlo, que tiene su momento quizás en el culto dominical, el cristianismo debe ser más mostrativo, más de vivencia, más de soy el pastor que te llevo el alimento. Pero nuestra tendencia es más lo otro. Y no estoy hablando de aquí y en este momento cosas que otra iglesia debe corregir o que ustedes deben, sino que estamos en el nos. Esto es lo que debemos corregir nosotros, porque esta es la verdadera proclamación del evangelio, querido hermano. ¿Por qué? Permítanme escaparme de Juan 10 para irme un ratito con Pablo a Colosenses 3:3. Porque nuestra vida no está escondida en el redil. Nuestra vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo en Dios. ¿Ha visto usted alguna vez? Claro, estas figuras nos son un poco ajenas porque no estamos dentro de lo que es la vida del campo, pero yo he visto a muchas gallinas cuando tapan a sus polluelos y los cubren de una manera tal que incluso he visto gallinas morir porque estaban enfermitas, pero murieron tapando a sus polluelos. Justo anoche en la RT de los jóvenes les mostraba una figura donde una gallina está y el perrito se ha metido debajo de la gallina porque está más calientito ahí con los otros pollitos, porque pueden entrar todos, pero la gallina lo está haciendo por los pollitos. Hermano pollito, que Dios le bendiga al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91. Que Dios lo bendiga a la sombra del Omnipotente. Que Dios le haga eso. Ya debería terminar aquí, pero hay como 40 diapositivas más. Unos minutitos. Aquí quiero decirles que Cristo es otra vez el énfasis. Y créame que en quinto lugar, en Juan 10, ahí está en el texto, 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quiere una ilustración? Prenda su televisión. ¿Ven todos los videos? ¿Cómo se está convirtiendo nuestra sociedad
hoy. ¿Y qué tiene que ver esto con la proclamación del Evangelio? Nosotros, con la proclamación del Evangelio, podemos ser la sal que detiene esto. Por eso es que si el Evangelio está en función de redil, vamos a vivir contentos con nuestro aire acondicionado, metidos todos, y el mundo allá es otra cosa. Pero si nuestro cristianismo tiene un enfoque de reino y no de redil, las dos empiezan con R, pero no es lo mismo, y reino es todo ámbito donde la voluntad de Dios se lleva a cabo. Y esa voluntad de Dios está hecha también para ser dada al mundo entero. Entonces vamos a pensar de que es cierto, todos nos horrorizamos al ver cómo tú sales a la calle y nos pueden disparar, nos pueden arrebatar nuestras pertenencias. Tus hijos están en peligro cuando van a la universidad. En estos días los universitarios están por hacer una gran manifestación, porque ahora los han agarrado con un mercado de víctimas, de dispararles para quitarles un celular, etcétera, etcétera. De decir algo cuando esos celulares van a parar a inmensos casi centros comerciales donde están vendiéndose los celulares robados y se extiende el negocio, como también hay lugares de autopartes robadas también y no pasa nada. Algo tenemos que hacer respecto de ello. La proclamación del Evangelio tiene que llegar hasta ahí, de alguna manera, o seguimos cantando nuestros coritos y seguimos festejando dentro de nuestro redil. Las ovejas no vivían dentro del redil. Solo redil era para guardarse del lobo y de la fría noche, de los peligros de la noche. Pero una vez iniciado el día, salían por la puerta, y el pastor los guiaba. Allí donde se podían quedar trabadas, donde se podían despeñar, donde se podían ahogar cruzando algún lugar de aguas, donde había momentos donde habían pastos y otros momentos donde las pasturas eran carentes, hasta que otra vez tenían que volver a entrar al redil, pero lo hacían otra vez por la puerta, que es Cristo Jesús. No olvidemos que en la proclamación del Evangelio necesitamos saber de que es que si nosotros no hacemos nada, ya la cosa sigue igual. No es así. Estando en la Lima de Chabuca Granda con José Antonio, caminando con la limeña, caminando por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, eso no quedó ya para la historia. Ahora, hermano querido, nuestra circunstancia requiere que trabajemos con las familias como lo estamos haciendo. ¿No cree usted que la bendición de ir a plantar esta semilla en Japón, con el alma de Japón, es algo que Dios está permitiendo para ya liberar y desatar un crecimiento en una cultura que nos es totalmente ajena? Eso es salir del redil. ¿Y qué esfuerzo está haciendo la iglesia? Y cuando digo la iglesia me refiero, hermanos, para ir para allá. Podrían hacerlo de otra manera. Podrían irse de paseo, pero lo están haciendo porque quieren que allá también se desate esta bendición. Y por eso es que nunca debemos olvidar, y los cristianos no nos olvidamos, que en el Génesis tenemos el mandato cultural de cuidar la tierra. No dijo un redil el Señor, dijo cultiva el huerto, ponle nombre a los animales. Señoría, administra esto que te estoy dando. Eso implica meternos con la cultura. La palabra cultura viene de cultivar. Cultura. El cristianismo en su proclamación de fe va a tener que entrar a la cultura. No solamente yo esta mañana mirar y decir, wow, cómo roban, qué bárbaro, ¿cómo está esto? No solamente el énfasis en la gran comisión de Mateo. Tenemos que manejar los dos mandatos. El mandato cultural del Génesis, que a propósito es el primer libro del Antiguo Testamento, y la gran comisión de Mateo, que a propósito es el primer libro del Nuevo Testamento.
No debemos olvidarnos de las dos, porque creemos a veces que la proclamación del Evangelio es solo hablarle a alguien de Cristo directamente, y si no lo acepta, se ha condenado. Chao, ya fue, tuvo su oportunidad, pero la perdió. Terminemos con lo siguiente. Tenemos 3 opciones. Usted dirá, elija, hermano querido, elijamos. Vivimos en la ciudad y perdemos nuestra identidad. Sacamos el redil y nos confundimos y nos diluimos en la sociedad. O nos aislamos de la sociedad para conservar nuestra identidad. Esa es otra opción. Nos aislamos. Fuga mundi. Salimos del mundo. O, querido hermano, a través de un buen entendimiento de lo que es la proclamación del Evangelio, vivimos en la ciudad, no nos vamos de ella, conservando nuestra identidad y la cultura cristiana. El Señor Jesús le oró a su Padre y decía, no te pido que los quites del mundo. No somos quitados del mundo, sino apartados del mal, pero estamos en el mundo en el día a día. La iglesia, pensando en nuestra iglesia local, la iglesia de Monterrico tiene 25 años en La Molina. Y siempre debemos hacernos una y otra vez esta pregunta. ¿La ciudad está mejor ahora que cuando llegamos? ¿Se han formado nuevos matrimonios que ya no van a ser disfuncionales como sus hogares paternos? ¿Hay nueva bendición para nuestra juventud? ¿Estamos extendiéndolo? La proclamación del Evangelio, con un énfasis balanceado entre redil y rebaño, y llevando a Jesucristo como el leitmotiv de nuestras vidas, es justamente el poder proclamar el Evangelio para cambiar la cultura, no para adscribirnos a ella con sus pensamientos muy con fachada de intelectualidad, pero que solamente son cosas que a las finales dañan, afectan la vida de la familia, la vida del mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enviado y nos has dicho que yendo hagamos discípulos. Y queremos hacerlo, Señor, desde esta perspectiva que tú nos has enseñado hoy. En esta mañana te queremos dar las gracias por este culto zonal, pero fundamentalmente te queremos dar las gracias porque tú eres el centro, la puerta, el ingreso. Señor, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.